Queridos amigos, colaboradores, asistentes que nos honran en esta tarde particular de día viernes, donde, como ha sido la tónica anteriormente, nos hemos convocado, nos hemos dado cita para recabar información, para estudiar, para el conocimiento y también para eh, eh, ilustrarnos con temas tan dinámicos, tan interesantes como el que vamos a tocar en el día de hoy. Me refiero, vamos a hablar sobre el señor Pedro Fernando Yáñez, quien es alumno nuestro de la maestría en talento humano y administración también de recursos humanos. Es administrador policial, ha laborado por más de 25 años en la patria colombiana, se ha retirado desde la Policía Nacional también y ha ostentado el grado de coronel de la República de Colombia en el año 2006. Es administrador de empresas también de la Universidad Central de Colombia. No obstante, se ha desempeñado en múltiples cargos operativos, administrativos y directivos. Ha ocupado también cargos diplomáticos en la Organización Internacional de Policía Criminal en Francia y experto en recursos humanos de la empresa de la UNAD en España. Entonces, amigos míos, la temática que vamos a tratar en esta tarde interesante es una materia muy relevante porque es atingente a nuestros tiempos. Me refiero a la coherencia de vida como factor del cambio. El señor Yáñez nos va a hablar acerca de este cambio que se ha generado a nivel global, en donde los asuntos de carácter noticioso, de hechos que atentan a veces contra la dignidad del trabajo, la corrupción, o algunos que intentan o pretenden estigmatizar la valía que lleva consigo mismo este valor. Entonces, esto genera un factor de cambio en la evolución de la persona humana y lo que circunda a su alrededor, principalmente la familia. Por lo tanto, lo que vamos a tratar en esta tarde interesante con mi colega, el señor Pedro Fernando Yáñez, es una temática que es a todas luces muy interesante. Les recuerdo a cada uno de ustedes que esta ponencia queda íntegramente grabada en formato MP4 para vuestra disposición como material académico de alta factoría, el cual ustedes pueden recabar en el momento que requieran. Así que, amigos míos, solo a disfrutar y una vez culminada la actividad, ustedes pueden preguntar directamente a nuestro expositor. Querido Pedro, un gusto saludarte nuevamente, un privilegio tenerte aquí en nuestras aulas virtuales y bienvenido. Estás con tu público expectante esperando iniciar tu ponencia. Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches para ti, para todo el staff de la UEJ, por supuesto, para todos los colegas, compañeros y para todo el público quienes me están escuchando. Doy las gracias ante todo por esta oportunidad que me ofreció la universidad para expresar este tema que nos lleva muy en boga a analizar esa coherencia que todos quisiéramos tener en determinado momento para ser felices, ¿sí? Y dejarle un cambio a la humanidad, no solamente a la empresa. Esta semana hemos visto muchas conferencias acerca, en el quinto ciclo de conferencias internacionales de la UEJ, ¿sí? Acerca de la valía en la empresa. Este tema que abordo hoy y que Ignacio, gracias por la presentación y fuiste muy generoso con toda esa introducción. En realidad, uno lo que es un servidor de la humanidad porque está puesto es para ejecutar acciones y construirse uno, pero también con el servicio construir a quienes están alrededor nuestro. Como te decía anteriormente, está en boga el tema de la corrupción, ¿sí? Y lo vemos en las noticias. Nosotros podemos encontrar en diferentes periódicos, en el Clarín, en el Colombiano, en el Tiempo, el Espectador, el New York Times, etcétera, muchos periódicos en el mundo, y vemos cómo afecta la corrupción al ser humano, porque no solamente afecta a la empresa. Podríamos ponernos a pensar qué sienten esas personas cuando una noticia de este calibre descubierta la corrupción, por supuesto, aflora en primera página.
Yo pienso que muchas personas que se ven involucradas en estos hechos quisieran como devolver el tiempo, ¿sí? Y decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto hasta dónde llegó? ¿Esto por qué está ocurriendo? Mm, yo preferiría no haber cometido ese error que cometí. Seres humanos. Somos seres humanos y no podemos desconocer que el ser humano está lleno de muchas cosas, de muchas condiciones, pero el ser humano tiene libertad, ¿sabes? Ignacio, y para todos quienes me están escuchando, el ser humano puede elegir. Esa es una condición que nos hace precisamente construir como seres humanos. Es que podemos elegir dentro de nuestra libertad. Pero echemos más atrás esas causas. O sea, ¿por qué llegamos a elegir lo que no es en vez de elegir lo que es? Y algún texto que escribió San Agustín decía, ¿por qué dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Entonces, este hecho nos pone a pensar de forma grandiosa y además muy inquisitiva en nuestro interior. ¿Por qué en ese momento tomé una decisión de hacer un daño, de hacerme daño a mí? Porque cuando se toma una decisión hacia la corrupción, por ejemplo, en este caso que lo mencioné en mi propuesta, ¿por qué hice eso? Hemos investigado muchas situaciones y la verdad es que cuando uno ha pasado por la investigación criminal e inquiere a esas personas que en determinado momento caen en esa debilidad, le cuentan a uno, mire, yo hubiera preferido no haber cometido ese error porque este momento nunca me pasó por la cabeza. Estar en primera página de un periódico, de una revista, en los labios de la empresa, de los colaboradores de una empresa, en los labios de una sociedad, en los labios de una esposa, en los labios de unos hijos, de unos hermanos, de unos padres. Y la verdad es que da vergüenza. Y uno como creyente pues reza porque esta situación mejore. Pero vamos más al fondo de los sentidos. He venido estudiando hace más o menos 22 años el tema de los sentidos, de por qué lo que entra al intelecto que pasa por los órganos de los sentidos, qué construye en nosotros, qué construye esas percepciones, ¿sí?, que llegan al intelecto y entran por los ojos y por las señales auditivas. ¿Por qué? ¿Qué tenemos adentro de nuestro intelecto que es bueno lo que recibimos, ¿sí?, pero lo que sacamos es malo? Porque en realidad lo que nos entra a los ojos y los oídos, pues apenas entra y allí se queda, se queda aquí. Y estoy hablando de dos sentidos apenas, porque después pasamos a los otros tres sentidos, que es el olfato, pues el gusto y el tacto, digamos que la piel, el sentir, el calor, el frío, pero eso ya nos producen otras sensaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite que eso que llega allí, esa educación que hemos recibido, tengamos tantas cosas de buenas, de bondad y de servicio, pero en determinado momento, dentro de esa libertad, ¿por qué entre vicio y virtud, por qué escogí lo que no era? Lo que no era bueno para mí ni bueno para nosotros, porque lo que le hace daño a un niño, le hace daño a un viejo, lo que le hace daño a un viejo, le hace daño a un niño. Y he definido 4 círculos, ¿ya? He venido estudiando el tema muchos años, les dije, y empecé con una curiosidad. Cuando fui jefe de incorporación, ¿sí? Se puede decir que jefe de reclutamiento de la escuela de oficiales. Y entonces allí tuve la oportunidad de aplicar muchas pruebas a los jóvenes, buscando lo que necesitaba la patria, porque en realidad, ¿quiénes se motivan para entrar a una escuela de formación y quiénes se motivan después para prestar un servicio? Hablemos que de la empresa. En Colombia se habla de las Fuerzas Armadas, pero en el término particular, ciudadano, se habla de la empresa. Vamos a reclutar
un profesional para la empresa. Vamos a hacerle una cantidad de exámenes, el factor G, vamos a aplicar unas escalas de Lawler, vamos a hacer unas pruebas motivacionales, vamos a auscultar este ser humano para que nos dé el beneficio que la empresa necesita, un resultado. ¿Ya? Estos conferencistas internacionales que me han antecedido a mí han hablado del éxito en su persona, ¿sí? En su familia, ¿sí? Y en su empresa, en ganancias económicas. Todo eso les ha construido a ellos una parte de su felicidad. Pero estoy convencido que una persona que salga del primer círculo de su casa, si no sale bien de su hogar, amado por su cónyuge, sale derrotado. Ese ser que puede tener una maestría, un doctorado, 2 doctorados, 3 doctorados, 10 especializaciones, una especialización o ningún estudio, pero si sale mal de su casa, donde está su amor, sale derrotado. Ya perdió la batalla más grande de su vida, que es la de amar al que tiene al lado. Si no ama al que tiene al lado, que es lo más fácil de amar, ¿cómo va a amar a sus jefes, a sus colaboradores, a sus colegas? Es más, ¿cómo va a amar una sociedad donde se mueve? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, yo no entiendo eso. Eso para mí ha quedado como una impronta en tinta indeleble, el tema de cómo con mis labios voy a pronunciar ante un público un discurso pretendiendo mostrar una coherencia para que se logren unas políticas institucionales empresariales, para que se alcancen unos objetivos y unas metas empresariales, buscando unos beneficios económicos, pero también buscando un beneficio en el personal que compone la empresa. Pues yo salgo mal de mi hogar, que es el primer círculo. Hogar, hablo de esposa, de hijos. Yo saldría derrotado. Si yo salgo mal de allí, yo salgo derrotado. Yo no voy a ganar ninguna batalla aquí. Yo puedo ponerle empuje, puedo ponerle motivación, puedo ponerle tesón, enjundia y mostrar una cara con todos. Me río con todos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Pero por dentro yo llevo en mi intelecto de que yo estoy mal allí. Y eso es lo que está sucediendo en este mundo y en muchas empresas, porque es que quienes caen en el tema de la corrupción no solamente son culpables ellos, nosotros somos culpables también. Cuando mi hijo saca malas notas en el colegio, mi hijo no solamente pierde una asignatura, yo también tengo que considerarme como padre que la he perdido. Algo no he hecho, algo me faltó por hacer y algo debí hacer por entregarle la mayoría de tiempo a la empresa. Dejo que mi hijo, le quito tiempo a mi hijo, dejo que pierda. Yo pienso que un jefe no va a encontrar en la empresa éxito en las metas, objetivos y en las ganancias, en los resultados financieros, si sus hijos están perdiendo materias. No puede haber esa coherencia allí. O sea, algo tiene que él acusarlo, a ese ser humano, ese hombre y esa mujer, que cuando uno es padre sabe lo que se siente. O sea, algo falta allí, pero debemos ahondar en por qué falta. ¿Por qué falta eso? Entonces es cuando se saca uno los ojos, se los coloca frente a uno y se mira a uno mismo. Entonces ese ejercicio lo podemos hacer cuando nos miramos en el espejo, ¿verdad? Entonces nos miramos en el espejo y ahí es cuando nos vemos las caras, pero solamente alcanzamos a vernos en la cara, el face, pero necesitamos es ver nuestra conciencia. Cuando ya comenzamos a auscultar nuestra conciencia, ya podemos decir, mire, debo acusarme porque esto no lo estoy haciendo bien. Y hablo del primer círculo, el círculo donde está esposa con esposo más los hijos. Ese es un círculo muy importante. Ese es un círculo que yo le doy una connotación de resalto, que lo resalto. Luego pasamos al otro círculo, un círculo de familia. Digamos que familia es ya considerar mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ellos me conocen a mí muy bien. ¿Y por qué? Porque pues uno no busca papá ni hermanos, ¿verdad? Entonces uno recibe de padres una educación, unos principios. Y uno va formando ese aquilatamiento de los valores, ¿ya? De los valores, ¿por qué? Porque ¿qué es valor? Valor es aquel bien apetecible que yo le doy una valía importante para yo poderme desarrollar como ser humano.
¿ya? Por eso los valores cambian. Para mí puede ser más importante un taco que algún cordón bleu, por ejemplo. Entonces, es la valía que le da al ser humano y por eso los valores están en diferente tónica de alcanzabilidad, ¿sí? Y de valoración. Pero, en fin, si volvemos a un solo plano, todos los valores, entonces veremos que la vida es el valor más importante de todos, después de Dios. Es otro plano al que me voy a referir, que es el cuarto círculo. Apenas voy en el segundo círculo. Papá, mamá y hermanos. Entonces, en ese segundo círculo hay una intercesión. En esa intercesión yo tengo que conocer qué es lo que me han dejado a mí mis progenitores, mis antecesores, y qué le voy a dejar a mis sucesores. Eso que yo le voy a dejar a mis sucesores se llama trascendencia y debe empezar en el hogar. Entonces vuelvo al primer círculo, hogar, papá, mamá e hijos. Eso se llama trascender. Si yo no soy capaz de trascender en mi esposa y en mis hijos, no voy a trascender nunca en la empresa. Por eso cada día nos hemos ido dando cuenta de que es difícil encontrar líderes. Cuando hablamos de líderes, identificamos, enfocamos los que creemos a Jesús, pero también enfocamos a Gandhi, también enfocamos a Martin Luther King, también enfocamos a Mandela, Nelson Mandela, y enfocamos a otros tantos, Simón Bolívar diríamos, y otros tantos conquistadores. ¿Por qué hoy en día es tan difícil encontrar líderes? Porque ya el liderazgo es empatado a través de toda la comunicación tan rápido que la tenemos hoy en día, y a una persona le queda difícil esconder su vida en el hogar. Entonces no se puede llamar líder en la empresa, en lo público como político, si en su casa es un desastre. Eso es incoherencia. Porque si en su empresa lo obliga su junta directiva a hacer cosas indebidas, seguramente las va a cometer. Si le faltan principios y valores, en vez de aprender de una derrota que va a recibir allí, pero es una derrota pública, digamos, monetaria, material, pero es una ganancia espiritual, porque no se facilitó a una junta directiva que pretende manosear a veces un ser humano para alcanzar los valores que tiene esa junta directiva, que pueden en determinado momento ser antivalores para mí. Es interesante ver cómo las primeras páginas venden de esos medios de comunicación ejemplares, porque las personas quieren ir a curiosear mirando cuál fue el exponente de ese caso de corrupción. Y apenas llevamos dos círculos: el círculo del hogar, esposo, esposa e hijos, hijas, y allí, para evitar que seamos incongruentes, lo que hay es que entregarnos a esa decisión que se rubrica todos los días. Si me casé con una, o el uno que se casó con una, debe respetar esa palabra empeñada, debe ejecutarla, digamos, como dice el cantante, volverlo, ese verbo acción, no sustantivo, sino volverlo acción. Entonces, cuando yo actúo, lógicamente, dejo en mi hogar un rastro, dejo una huella, dejo una definición de mí. Porque a veces, cuando uno hace pruebas auscultando personas, hay ciertas personas que definen en el papel algo. ¿Y saben qué? Cuando uno comienza a tocar puertas preguntándole a los demás cómo define esa persona es otra. Oiga, que esa prueba no la he encontrado todavía, porque normalmente encontramos las pruebas que uno se autodefine en una prueba. Pero ¿por qué no le mandamos unas pruebas para que otras personas, otro público que lo conoce, lo defina? Lo defina ese ser humano que conoce. Entonces, interesante, ¿no? O sea, es interesante porque uno mira, por ejemplo, Lawler, y encuentra cómo medir ese liderazgo y esa motivación en la empresa. Pero hay otras tantas herramientas que se pueden usar. Pero quien lo define a uno más cercanamente es la esposa y los hijos. Y si es dama, el esposo y los hijos. Allí se nota la finura del amor. Se nota la finura del detalle, del querer. Ese querer que va a trascender. Porque yo no puedo ser un exitoso en el trabajo
y un desastre en el hogar. Digamos que un exitoso empresarialmente y un desastre en el amor. Eso es incoherencia. Pasamos al tercer círculo, ¿sí? Ese círculo se llama empresa. Entonces, después del círculo 1, esposo, esposa, hijos. De allí lo único que puedo elegir yo como hombre es esposa. La mujer escogerá esposo para procrear, porque pues no hay otra forma. Paso al segundo círculo, papá, mamá, hermanos, a quien no escojo yo. Me aceptan, me aman, me quieren, y con ellos convivo hasta que mi Dios me llame al orden, hasta entregar este cuerpo en esta vida material. Pero pasamos al tercer círculo empresarial, y en el tercer círculo, que es el círculo de la empresa, ¿ya? Estas son estructuras sociales de la persona humana. Entonces, pasamos a la empresa. Aquí tengo jefes, tengo colegas y tengo compañeros. Normalmente el ser humano, que le falta criterio, puede llegar a satisfacer a su jefe y puede llegar a satisfacer a su empresa. Pero a su empresa la satisface entregándole su trabajo dignamente, poniéndole todos los días, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y normalmente cada año se miden los resultados de la empresa que se han venido midiendo parcialmente o semanal o mensualmente. Allí nos dará el éxito, que es el resultado de mi trabajo individual, pero el trabajo mío individual es la sumatoria, la suma algebraica, podríamos decir, de todas las fuerzas humanas de aquellas personas que laboran en esa empresa. Y esas fuerzas humanas le van a dar el cumplimiento de objetivos, metas y políticas de la empresa, que ya pasamos a un plano de cultura, ¿ya? ¿Sí? Pero de ahí que sigue, esos subalternos míos, en algunas organizaciones los llaman inferiores, en otras colaboradores, para darle una connotación disfrazada de que todos somos iguales. Todos los colaboradores de esta empresa, pero ahí hay un disfraz de quiénes están por encima, por debajo y quiénes están a mi lado. Entonces, no hemos podido encontrar un término donde nos defina a todos, pero ahí los metimos, colaboradores. Colaboradores, entonces, flecha para arriba, flecha para el lado, flecha para abajo. Yo diría colegas, los que están al lado de uno, ¿cierto? Colaboradores, que todos son los que están al lado, por encima y por debajo. Y los jefes, siempre en alguna institución y en todas hay jefes. Hay quienes tienen la gran responsabilidad de dirigir, de orientar y de enseñar. Porque, ojo, que utilicé la palabra enseñar. Cuando mi hijo pierde las materias, quiere decir que hay un roto para él y para mí. ¿Qué hice yo si dialogo con él para conocer su debilidad y ayudársela a resolver? Porque sí quiero resolver los problemas de la empresa, de todos los departamentos, comercial, financiero, de logística, etcétera. Pero no resuelvo ni la materia de mi hijo. O sea, allí ya habría una incoherencia, ¿verdad? Eso es lo que nos está pasando, que queremos ayudarle a conseguir la paz del mundo, pero no la tenemos ni en la casa. No la encontramos, ni la construimos ni en la casa. Nos hemos vuelto personas incoherentes. Y eso es lo que está pasando en la humanidad. Y debemos mirar en la estadística. En Google se encuentra datos macro, un portal, ¿sí? Y mediciones de datos estadísticos, y encontramos cómo va creciendo la natalidad. Pongamos los países que tienen mayor población, la China y la India, que pasan de 1.300 millones de habitantes. Y miramos hacia América Latina, y miramos que aquí tenemos Estados Unidos, Brasil y México, con la mayor población. ¿Y qué pasa? Miremos las cifras de violencia, miremos las cifras de esos daños que nos hacemos entre nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Vemos lo que sucede y no reaccionamos? Es lo que te acabo de decir, y lo que le acabo de decir al público, a quienes me están escuchando. Vemos que está perdiendo la materia mi hijo, nuestros hijos, pero queremos es conseguir pasar de los saldos rojos en la empresa al semáforo verde, a las cifras green. Pero el saldo rojo lo tenemos en la casa, no lo solucionamos. El stop que debemos hacer en la casa no lo hacemos. Pasamos a ese círculo de empresa y luego vamos a pasar al otro círculo, al círculo cuarto, que es el de la sociedad, donde yo entrego públicamente lo que tengo en humanidad.
lo entrego en las calles, en la vía pública, como caminante, como transeúnte, como peatón. Si voy conduciendo un vehículo, como conductor. ¿Cómo me comporto yo? He hecho un estudio desde hace 11 años, aparte de cuántas veces aquí en Colombia la movilidad es lenta, ¿no? En Bogotá es la movilidad muy lenta. Bogotá, la capital de Colombia, es demasiado lenta. Diría yo que yo me gastaba en 11 kilómetros que habían de mi apartamento a la casa, al trabajo, como docente, como preceptor, cuando trabajé en cierta época de mi vida como preceptor en un colegio, hay 11.5 kilómetros. Y en esos 11.5 kilómetros a la hora pico, ¿sí? Traffic jam, el bouchon, como dicen en francés, o en inglés, el traffic jam, o el trancón, como decimos en castellano, me gastaba 45 minutos. 45 minutos en un volante y comencé a medir cuántos semáforos habían y qué me quitaba la paz cuando salía de mi casa hasta el trabajo con el hombre que se me atravesó, el niño que se atravesó, la pelota que lanzaron, el ciclista que se atravesó, el carro que no frenó, el taxista que se pasó el semáforo, el que me arrinconó, el que me cerró. Y comencé a analizar, a hacerme una catarsis de el que pasó, no se dio cuenta a quién puso bravo, a quién le hizo sacar esa rabia, esa ira, ¿ya? Ese que pasó no se dio cuenta, pero el que se quedó atrás se quedó rabioso. Quisiera como alcanzarlo para decirle, mire, ¿por qué me frenó? ¿Por qué me cerró? Mire el semáforo, ¿por qué se lo comió? ¿Ves? Y comencé a darme cuenta que debemos salir con mucho amor, preparados para esa primera batalla, antes de llegar a la empresa. Porque a veces llegan los jefes a la empresa, colegas y compañeros malhumorados y a resolver problemas, pero no han sido capaces de resolver ese problema tan sencillo de no sacar el mal humor en esos detalles de la primera hora de salida de la casa. Entonces, enfoquémonos, ¿ya? Hombres y mujeres, en este mundo estamos para hacer coherente nuestra vida, porque solo coherentemente nosotros podemos llegar a dejar un legado. No pensando en un liderazgo. Yo pienso que nadie busca un liderazgo motu propio. O de pronto puede llegar a suceder. Personas que lo busquen con ambición. Ya entramos en otro plano. Vicio, virtud. Porque en la elección del ser humano puede escoger el vicio, que sabe que lo destruye. Claro, pero olvidamos en ocasiones que si yo elijo la parte viciosa, a pesar de que muchos no se den cuenta, después va a aflorar en primer plano. Pero ¿saben qué? Hay algo más importante. Es el daño que yo le hago a mi disco duro. A nuestro disco duro le hacemos un daño irreparable. ¿Qué vacuna le voy a meter para no dañar ese criterio sano con el que nazco, metiéndole el vicio cuando tomo una mala decisión? Ordeno que se cumpla una mala acción que afecta a la humanidad, que afecta al prójimo, sobre todo cuando estamos laborando, atentando contra la dignidad del trabajo. Fijémonos, miren, hay algo importante que leí hace poco tiempo, casualmente, 2012, 2013, y lo recuerdo con mucho cariño. Es, en Japón, no retiran a los empleados, los acomodan. Si van perdiendo su capacidad, porque el ser humano, cuando está joven y está enérgico, da mucho. Pero cuando está geronte, sí, tiene sabiduría, pero ya no es tan dinámico. Pero puede dar mucho intelectualmente, más físicamente no. Se va a cansar más, por supuesto, y se va a cansar más rápido. Entonces, hay que reorganizar, no retirarlo. Y si hay algunas debilidades en la organización, hay que formarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se forma? Capacitándolo para que él adquiera unas capacidades y habilidades para suplir que se han quedado plenamente identificadas en su puesto de trabajo, para que sea mejor. Pero no solamente para que sea mejor en el puesto de trabajo, pero hay que buscar que sea mejor como persona. Ese ser humano que esperan en la casa, ese ser humano que tiene que vacunarse todos los días contra la corrupción, pero ese ser humano, y nos ha pasado a muchos, que tenemos que vacunarnos para no dejarnos manosear de algunas empresas, de algunos jefes, de juntas directivas, que de pronto
pretenden transformar nuestros valores. Y qué pesar, porque sería incoherente. Todo se conoce en la casa. Lamentablemente, no he conocido a la primera persona que robe sola, que hurte sola. Normalmente, cuando una persona se decide a hurtar y a robar, tiene que meterse, involucrarse en una estructura social, que creen que las demás personas que los rodean, con sus órganos de los sentidos, no perciben lo que está sucediendo. Eso es lo más grave. Sería como ser miopes, ser sordos, ¿verdad? Y es cuando aparecen en primeras páginas de los periódicos y de los medios de comunicación. Y ahora es más difícil y más vergonzante, porque aparecemos en las redes de comunicación, porque todo lo que pasa en nuestro medio queda en la red. Y qué miopes a veces, y qué sordos son esas personas, porque nadie les dice la verdad, porque empieza la lisonja. Esas personas que aplican su autoridad con tanta rigurosidad que alrededor en realidad no tiene subalternos, no tiene colegas, diría yo, tiene lambones, tiene esclavos, pero en realidad, mire, fijémonos lo que estudió la Universidad de Harvard y lo ha venido estudiando desde 1938. Y lo vemos en Google. Clases para la felicidad. ¿Cómo un ser humano logra la felicidad? Ese estudio lo empezó la Universidad de Harvard desde el año 1938 y logró encontrar que una persona es más feliz si está bien con su esposa y con sus hijos. En primer lugar, si está feliz con su padre, con su madre, con sus hermanos, si es soltero. Y si es casado también. Ese es el primer punto de felicidad. Y tercero, es el primer punto, hogar. Segundo punto, papá, mamá y hermanos. Tercer punto de la felicidad, con sus amigos. Porque si los amigos lo dejan a uno caer, si lo dejan a uno robar, si lo dejan a uno golpearse, en realidad pues no son amigos, serían cómplices. Podríamos decir que los llamaríamos cómplices, porque la amistad es otra cosa. Se ha como tergiversado. Y Juan Pablo II decía en alguna oportunidad que llegará a tal momento la humanidad que tendríamos que volver a estudiar el origen de la palabra para volver a redefinir la esencia de las cosas mediante la cual se le dio el nombre, porque ahora lo llamamos a una cosa de tantas maneras que olvidamos la esencia por la cual fue el origen del nombre. Entonces, ¿cuál es el origen de papá? El nombre papá. Quien no tiene hijo, pues no sabe qué es padre ni madre, porque para tener hijos hay que ser papá. Hay que tener hijos para poder saber qué es un papá. El título no me lo doy yo. Fíjate que el título me lo da otro. Distinto cuando yo estudio, busco un título. La universidad me lo da, yo lo busqué. Ahorita el título me lo da mi hijo. Si yo soy un buen papá, un mal papá, un regular papá. Como yo me porte como esposo, pero también como padre. Eso es lo que está sucediendo. Hoy en día, esa corrupción, que es una amenaza permanente, ¿ya? Dentro de las vulnerabilidades, cuando uno estudia riesgos físicos, encontramos las vulnerabilidades que tienen dos patas, ¿cierto? Los riesgos tienen dos patas, que son vulnerabilidades mías, propias, interiores, y segundo, amenazas que vienen de afuera hacia mí. Entonces, hemos dejado escapar a veces en la noche un momento de reflexión para auscultarnos y encontrarnos conmigo mismo y con ese ser superior que sabemos que a este mundo no llegamos solos y nacemos solos, o si venimos del mico, de las micas, de los monos, de las monas, pero tomos, ¿y quién hizo esos monos? ¿Y quién hizo esas monas? ¿Quién fue primero el huevo, la gallina? Entonces, debemos llegar a una conclusión. Para eso tenemos idea, juicio y raciocinio. En la idea, juicio y raciocinio podemos concluir de que si un ser humano recién nacido se lo deja ahí quietecito, pues se va a morir. O sea, un ser humano recién nacido tiene que ser alzado, tiene que ser cuidado, tiene que ser limpiado, tiene que ser amamantado, tiene que ser protegido para que se crezca y evolucione. Entonces, alguien tuvo que haber puesto en primer lugar un hombre y una mujer para que entre los dos procrearan y siguiera la generación.
Es un interrogante que prueba científica no tengo yo ahora, ¿ya? Y yo no sé cuándo irá a aparecer, ¿ya? Pero pienso que es un plano más espiritual. De todos modos, en este momento en que estoy expresándome a quienes me ven, quienes me escuchan, quisiera dejar un momento para que conversemos, que eso es muy importante porque se construyen nuevas cosas, nuevas ideas, que conversemos sobre qué es lo que está sucediendo con esa coherencia en la vida como factor de cambio primero en mi hogar, factor de cambio en la familia, porque hablo de familia en un plano de círculo y hogar en otro plano de círculo, porque es que mi mamá se casó con mi papá y construyó la familia de la cual yo nací. Entonces, mi papá y mi mamá formaron una familia, pero al yo casarme, elegir mujer para casarme, pues yo ya tengo mi familia, otra familia, estoy construyendo mi familia. Digamos que ahí vamos como tamizando el orden de los amores. Primero Dios, primero el amor a mi esposa, luego el amor a mis hijos, ¿cierto? Que dependen de mí porque tengo que ayudarlos y después no voy a dejar tampoco el amor a mis padres y después el amor a mis hermanos. Pero si fuera soltero, pues primero el amor a Dios, luego el amor a mi papá, a mi mamá y luego a mis hermanos y después hacia abajo. Pero debemos tener claro el orden de los amores porque hay personas de pronto casadas o casados que quieren primero Dios o de último Dios y primero la papá y la mamá, pero de segundo y tercer lugar la esposa y los hijos. Entonces ahí habría como una incoherencia en el orden de los amores. Tenemos que enfocarnos y ordenarnos. El orden es una virtud muy grande, diría yo, y la he venido colocando como un denominador de todas las virtudes. Tenemos virtud responsabilidad, virtud sacrificio, virtud laboriosidad, etcétera. Pero coloquémosle a todas esas virtudes humanas un común denominador, el orden, y veremos cómo vamos a mejorar profundamente. Estoy en estos momentos, mi estimado Ignacio, queriendo dar, no he finiquitado, pero queriendo dar un tramo a las preguntas. Si alguno de los oyentes y los videntes tienen alguna pregunta que podamos, antes de que yo pueda concluir. Entonces, llevamos conversando casi 45 minutos y en la experiencia de estos 4 días anteriores, hay muchas preguntas de las personas que nos ven y quisiera como dejar abierta la conversación, que fuera más un conversatorio que lo que yo estoy exponiendo, por favor. Muchas gracias, estimado Pedro. Muy, muy dinámica, muy interesante la exposición, muy pertinente, porque es oportuna para nuestros días. Así que le agradezco muchísimo por esa forma de graficarnos algo que es tan importante dentro de nuestras vidas, que es cómo medimos ese factor de cambio en función de la coherencia de nuestras vidas. Así que muchas gracias. Voy a habilitar el micrófono entonces a algunos de nuestros colegas que están observando, lo que han seguido muy atento su ponencia. Sé que luego de esto viene un pequeño video y así que amigos míos, aprovechen de socializar, de conversar, por favor, para que de esa manera también pues, agilicemos la dinámica de actividad. Voy a habilitar el micrófono a una dama, a la señorita Celia Marisol Pesantes. Celia, ¿me logra escuchar? Parece que está con su micrófono inhabilitado. Voy a habilitar el micrófono a la señorita Isabel Carrero. Hola Isabel, buenas tardes, tienes tu micrófono abierto. Muy buenas tardes Pedro y muy buenas tardes a ti desde México. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les ha ido? Me alegra saber esto. Excelente las conferencias. He asistido ya a 3 y todas súper importantes. Temáticas fundamentales para el crecimiento de una persona y para el empresario, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. Sí, señor. ¿Cuáles serían como esos valores que se deben recalcar para el buen desarrollo de la empresa? Miremos, mi estimada Maribel, perdón, ¿me decías? Isabel. Isabel. He venido estudiando qué es lo primero que nosotros debemos colocar, ¿sí? Y el primer valor es el amor. Ajá. Muchas personas hablan del amor, pero dentro de lo que estuve investigando del amor, y hacen a veces personas acrósticos,
A de aceptación, M de mamá, O de orgullo y R de resignación, bueno, etcétera. Pero en realidad, miren, el amor es el origen del bien. Yo no puedo decir que estoy matando a una persona por amor. Eso es incoherente. Eso es incoherente. Yo no voy a autorizar un aborto por amor. O sea, perdónenme. O sea, es algo que... O sea, yo no me explico, por ejemplo, aquí en Colombia hay cortes como los hay en cualquier país y en esa corte, digamos que, voy a colocar un ejemplo, hay 12 hombres y están ejecutando un concepto constitucional sobre el aborto. Hombres. Yo pienso que, o sea, no sé, a mí no me ocurre que un hombre hable del aborto. O sea, imagino que si fueran mujeres de pronto tendría algo de aceptación, pero de todos modos iría contra el amor. Pero me imagino que yo, por lo menos si fuera magistrado, me declararía impedido. O sea, como sano criterio, yo me declararía impedido porque soy capaz de hablar del aborto, perdónenme. O sea, hay cosas donde uno debe sentirse impedido para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a la humanidad. Aquí todo el mundo sabe de todo. Aquí todo el mundo que porque encuentra información en Google y en cualquier red, ya sabe, ya tiene el conocimiento adquirido. Y eso yo pienso que el primer valor, mi estimada Isabel, mi respetada Isabel, es el amor. El amor es que, miren, cuando yo, miren, ¿por qué? Una sencilla razón, y lo voy a colocar con un ejemplo más sencillo. Siembra amor. Decía San Juan de la Cruz, siembra amor donde no hay amor y sacarás amor. Entonces ahora volvámoslo a eso hoy en día, siglo XXI, tercer milenio. ¿Cómo siembro? Pues hay que escarbar, porque hay que sembrar en la tierra, ¿verdad? Ahora estamos haciendo cultivos hidropónicos, pero todo hay que colocar la semillita en algún sedazo para dejarla sobre el agua, ¿verdad? Y que le llegue agua y luz. Entonces, ¿qué voy a sembrar yo allí? Voy a sembrar. Perfecto. Pero si yo siembro una semilla buena, por ejemplo, si yo siembro el fruto más conocido que hay en México, nosotros aquí lo llamamos el ají, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué va a producir esa planta, mi estimada Isabel? Si yo siembro esos jalapeños, ¿qué me va a producir? Jalapeños. Jalapeños, claro. Si yo siembro, ahora vamos a hablar, no sé, aquí se llama piña. No sé si allá existe el fruto de piña. Sí, claro. Pero supongo que existe la piña. La piña, si yo siembro piñas, pues recibo piñas. Si yo siembro mangos, pues recibo mangos. Pero si yo siembro espinas, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar odios, rencores, iras. Y para pasar, mire, al odio no es más sino tener la ira, porque entre el odio y el rencor hay un milímetro, hay una milésima de segundo, y es cuando vemos las grandes masacres en la humanidad, los genocidios y los magnicidios, y eso es pasar de la ira al odio. ¿Ven? Porque la ira la sentimos todos, como un tigre, ¿verdad? Todo lo tenemos adentro, pero tengámoslo guardado. No lo dejemos salir, porque en el momento en que lo dejamos salir, ahí está el jefe de gritón que no le gustó lo que hizo un empleado y al otro día dijo, no, se va. Es de mentiras, formémonos. Yo tengo que ser capaz de dominar esas iras y esas rabias y dar espacio a que todo el mundo, lo que decía yo de Japón no retiran de una empresa a nadie, lo reacomodan, ¿sabes? En cambio aquí lo retiramos. Es interesante, pero es eso, mi estimada Isabel. O sea, el primer valor, el amor. Y con el amor tenemos lo largo y lo ancho para construir la humanidad y una coherencia de vida como factor de cambio, tanto en la familia, como en la empresa, como en el hogar y como en la sociedad. Sí, señor. O sea que eso sería el amor y la coherencia de vida a nivel familiar y conyugal. Sí, señora. Sí, señor. Ya, y a partir de eso ya la empresa, o sea, las cosas se van desarrollando de otra forma. Las cosas tienen que ir mejorando, ¿ya? Mejor. Porque las debilidades que, si yo tengo unas debilidades en el amor, en mi hogar, y yo las voy subsanando, pues seguramente yo voy a ser mejor persona también en la empresa, en la familia y en la sociedad. Es incoherente que yo sea un rufián en mi casa, ¿sí? Pero yo sea un amor, una dicha en la empresa. Eso Sí, eso no es sé. como, sí, es bastante coherente. Eso es incoherente. Pero a veces nos metemos mentiras. Eso nos metemos mentiras a los seres humanos a ver, un error. Nosotros decimos, bueno, hace 12 años que me retiré de las Fuerzas Armadas de Colombia y nosotros tenemos un término, se usaba ahí un término que se llama la soledad del mando. La soledad del mando es que a medida que tú vas ascendiendo en la pirámide, vas quedando solo, vas quedando sola.
porque los que se te acercan a ti, te acercan el poder, por poder. Acuérdate que una facultad del poder, y por eso se llama poder, es porque tú puedes dar algo a alguien. Entonces la gente te busca para que le des, para que le des. ¿Ya? Pero cuando tú ya no estás en la empresa y no das, ahí no te vuelven a llamar. Se llama la soledad del mando. Y eso lo sucede en cualquier institución. ¿Ya? Entonces se da uno cuenta de que en realidad no hay amigos, luego ahí ya no hay felicidad. Harvard, según Harvard, ¿no? Entonces, fijémonos cómo estamos. O sea, es interesante. O sea, me ha gustado eso y pienso que es un valor y pienso que es una virtud. Llevo prácticamente unos 25 años hablando de ese tema, de la coherencia como virtud fundamental para la construcción de la humanidad. Y además ser trascendente, ¿no? Es eso, Isabel. Muchísimas gracias, Pedro, por tu respuesta. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, estimada Isabel. Gracias, querido Pedro. Gracias a ti. Un gusto saludarte, Isabel, a la distancia a Sí, México. yo sé. Ajá, México lindo. Ajá. Ajá, sí, lindo y querido, ¿no? Sí, señor, absolutamente. Sí, precioso. Así que felicitaciones, Isabel. Bueno, te esperamos en un momento más en la convocatoria con los empresarios exitosos mexicanos. ¿A qué horas empieza? A las 20 horas México. O sea, en hora colombiana sería. Sería igual, a las... estamos al igual tiempo, Isabel. Sí. También, 20 horas de Colombia. O sea, ahorita. Sí, señoras, son las 10 y van a ser las 19, todavía en 1 hora y 7 minutos. Isabel. Sí. En 1 hora, o sea que yo espero acá mismo en línea y ahí va a salir el conferencista. Sí, señora. Perfecto. Alice. Así que te esperamos, Isabel. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos por allá. Gracias. Bendición. Igualmente, un abrazo. Gracias, un abrazo. Igualmente. Muy bien, querido Pedro. Vamos a habilitar el micrófono a un colega también de nuestra casa de estudios, a don William Javier Araque. Hola, William, buenas tardes. Estás con tu micrófono habilitado. Ingeniero Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a don Pedro Yáñez. Un gusto saludarte, William. Muchas gracias a ustedes por la exposición al señor Yáñez. Como lo dijo el ingeniero Ignacio, sí, le hablo desde Bogotá también. Tengo una consulta. Viendo que la sociedad de nuestro país, de nuestro continente, tiene cierta decadencia en unos ramos, todo lo que usted nos ha expuesto esta tarde, ¿cómo lo aplicaría yo como ciudadano del común? Es decir, yo aplico lo que usted menciona hoy desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, pero ¿cómo hago para corregir a la sociedad desde, digamos, gente, menciono un punto crítico, gente que ha salido del Bronx, en Bogotá, que no fueron bien guiados precisamente por falta de estas guías, de todos estos principios, para que ellos tomen una guía que sea benéfico para la sociedad, desde mi punto particular como un ciudadano del común. Bueno, William, ese planteamiento bastante interesante me pone a pensar de inmediato una causa, ¿sí? A veces hay que remitirnos a las causas de las cosas, ¿sí? Porque tenemos, de las causas hay unas consecuencias, y esas causas, normalmente, fijémonos, hay dos planos. Hay niños, ¿sí? Cuando llegan a la adolescencia, les generan en el hogar una rebeldía progresiva. Y el no manejo de esa rebeldía, porque la rebeldía la pasamos todos, algunos la superamos, y aquí estamos, ya de 50 años de para abajo, en decadencia, digamos que uno va subiendo hasta los 50 y después de los 50 comienza uno hacia abajo, pero ¿por qué? Porque hay que ir ya al médico, porque aparecen enfermedades, porque hay que los medicamentos, ¿ya? Pero el ser humano, a los niños, ¿sí? Cuando se aman, seguramente esa rebeldía va a tener un buen manejo por parte de ese ser humano, porque ese ser humano decidió
tomar un camino equivocado cuando en su hogar le generaron la rebeldía y tomó una decisión equivocada. Entonces, por falta de ese amor en ese hogar, en la adolescencia, se tomó esa decisión equivocada y después de haber caído, tú hablas del Bronx, conozco bien ese tema allí, de cómo inició y hasta dónde llegó a generarle un problema social a Bogotá, en un cuartil, en un cuadrante pues de la comunidad. Pero miremos, ahora ahí hay una consecuencia con esos niños, que ya cuando llegaron allí eran adolescentes y ya hoy son adultos. Entonces, como decía San Juan de la Cruz, siembra amor donde no hay amor y sacarás amor. Como ellos están, la voluntad está afectada. Yo no me voy a sentar con un drogadicto a decirle, mire, usted quiere cambiar en este momento y está con su cabeza llena de droga, o con un borracho, que de cuenta sería imposible. Hay que primero proceder en un momento de sus vidas en que ya haya pasado el efecto de la droga para poder sentarlos. Miren, un hombre, un ser humano, no puede negar cuando se le ofrece el pan. No lo va a rechazar, créanme. Un hombre hambriado no va a rechazar nunca el pan. Y colocámoslo en el plano animal. Tú eres una fiera, pero tú la fiera hambrienta le botas comida y ya la distraes y comienzas a conquistar. Lo que pasó en el Bronx, pues ya estoy juzgando, ¿no? Estoy juzgando que debió haberse hecho un trabajo grandísimo antes en las causas para evitar llegar a las consecuencias que se salieron de causa, porque la comunidad sufrieron los que vivían allí y la comunidad aledaña al sector ha venido sufriendo. Pero ahora el otro plano son los niños que ya nacieron en esos hogares afectados, que también he conocido esos casos. Ese es un caso todavía más complicado, porque son casos donde cuando se estaba engendrando el bebé, hijos de padres consumidores de droga, y entonces allí el trabajo para desintoxicar a ese ser humano es bastante complicado. Digamos que sería la fuerza, digamos que sería una internación, ¿sí? Primero, para lograrlo llegarlos a dejar en un estándar de voluntad, y después de que estén en ese estándar de voluntad, tendríamos que ofrecerles la posibilidad de usar su libertad, para que se den cuenta de que lo bueno es bueno y de que lo malo es malo y hay que rechazarlo. Lo que pasa es que el ser humano en estos momentos, aunque sepa que es malo, lo hacen. O sea, si bueno y sano lo hacemos, porque es lo que notamos en las noticias. La corrupción, pues, es un daño que se le hace a un presupuesto nacional, o a un presupuesto empresarial, o a un presupuesto familiar, sí, o a un presupuesto social, comunitario o cooperativo, que es todavía más delicado, porque es a traicionar la confianza de las personas que creen que allí se está haciendo algo bueno, y resulta que las juntas directivas están tomando decisiones equivocadas, por ejemplo. Entonces, allí habría que hacer, mi estimado William, un trabajo en esos dos planos. Un trabajo en los planos de los que están allí cuando cayeron en la adolescencia en ese lugar, ¿sí? Después de que le pasen esos efectos. Pero, ¿qué pasa con el drogadicto? Que él está terminando el efecto de la droga. Sí, conversando alguna vez con alguno de ellos, me decía, mire, lo que pasa es que yo cuando ingiero la sustancia, yo pienso que me voy para el cielo, ¿ya? Y cuando ya me está acabando el efecto, yo estoy sintiendo que ya voy a llegar al cielo, ya lo voy a coger con la mano, ya lo voy a coger, y se me está acabando el efecto de la droga, entonces me obligo a volver a consumir, para ver si puedo llegar a tocar el cielo, que ya casi lo cogía. Y cuando ya le está acabando el efecto de esa segunda porción, de esa segunda dosis, ya le está acabando y él ya está tocando el cielo, entonces vuelve y se empaca la tercera dosis, y así viven hoy. Entonces, es una desdicha, pero es un plano de trabajo por hacer. Lo que pasa es que ahí hay que colocar no solamente 10 personas para sacar de allí a esos seres humanos. Si ahí hay 1000 personas que tienen esas debilidades, hay que poner por lo menos 10.000 para que los acompañen, para que los arropen, para que los acobijen, para que los saquen de allí. Ese ser humano, uno, que tiene esas debilidades, con otro que se le ponga al lado no sale. Que el mal es tan grande que necesita por lo menos una docena de personas para que lo estén acompañando día y noche, con una bañada, con comida y con tratamiento, con alegría y con amor, sobre todo también deporte y estado físico. Eso es lo que yo podría decirte, William.
Perdón. Aló, ¿me escuchas, William? Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias por esa instrucción. Sí, eso es lo que realmente estábamos esperando o esperaríamos que se lograra hacer aquí en la capital. Muchas gracias por la oportuna asistencia. Gracias al ingeniero Ignacio. A usted, William, muchas gracias por su pertinente consulta. Muy dinámica, muy activa, realmente muy enriquecedora la presentación, estimado Pedro. Esta conversación, esta tertulia, muy atingente para el día de hoy, así que agradecido. Sé que tú tienes en este momento un video para mostrarnos, tal vez si lo pudieses... Lo voy a dejar en YouTube, mi estimado Ignacio, lo voy a dejar en YouTube para no quitarle, me gusta la interacción porque también me construye, por favor. Entonces, el video está en YouTube, lo pueden encontrar allí como coherencia de vida, ¿sí? Como coherencia de vida para factor de cambio, Perfecto. ¿sí? En YouTube fue elaborado y coloca el nombre quien lo hizo, la persona que me lo elaboró, que le doy el crédito, la señorita Ginette Navarro, ¿sí? Fue la que me lo ayudó a construir en toda la diagramación. Digamos que la redacción es mía y la diagramación es conjunta, y ya la elaboración de Ginette, a quien le doy el crédito. Entonces lo voy a dejar para seguir respondiendo preguntas, mi estimado Ignacio. Muchas gracias, estimado Pedro. Estoy anotando justamente en el chat del grupal el video, buscar en YouTube, que es coherencia de vida como factor de cambio, ¿no? Sí, señor. Perfecto, entonces eso se está yendo para que ustedes también puedan recabar la información de nuestro alumno también, que es el profesor y alumno, el señor Pedro Yáñez. Muy bien, voy a dejar el micrófono abierto en este momento para la señorita Celia Marisol Pesantes, a ver si ha habilitado su micrófono, parece que no. Vamos a ver. Tengo en este momento también, tengo en este momento a la señorita Isabel Carrero. Isabel, estás con tu micrófono habilitado, puedes consultar al profesor Yáñez. Ya hice la pregunta, Ay, fue la primera. Perdón, Isabel, disculpen, sí. No te preocupes. Tengo dos Isabel por acá, sí. Pues gracias, Isabel. Muchas gracias. A ver, tengo a don Jesús Alfonso, quien también ha solicitado realizar una consulta. Hola, Jesús, ¿me escuchas bien? Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, fuerte y claro. Estás con tu micrófono habilitado. Profesor, yo quería tocarle un punto muy interesante de todo lo que usted ha hablado, y es el caso que tenemos aquí en Venezuela sobre la altísima corrupción y sobre la altísima frustración que eso produce a uno como ciudadano. Le voy a poner el caso particular. Yo quiero emigrar, pero ¿por qué quiero emigrar de aquí? Porque sencillamente mi visión de futuro no la tengo. Yo tengo unos valores inculcados dentro de la familia, ahí formado en derechos humanos, pero ya ve uno que cuando uno sale a la calle, uno ve una anarquía, un desastre completo, donde hay una vulneración de los derechos humanos, donde no existe ni siquiera un conocimiento de empresas, sino un conocimiento de dominación del mal sobre otras personas. La pregunta es cómo uno puede manejar una frustración, porque fíjese, uno dice, tanto que me he preparado para yo tener una dificultad de conseguir algo en otras latitudes y poder aportar algo, porque aquí no lo puedo hacer. Y entonces donde entra uno la frustración, y de la frustración entonces viene lo que es la depresión, lo que es la falta de liderazgo, y entonces uno a veces trata de levantarse, pero se cae y se vuelve a levantar y se cae. ¿Qué recomienda usted? ¿Me recuerdas el nombre, por favor? Jesús. Jesús. Mira, Jesús, también hemos seguido de cerca las noticias de Venezuela y recibe desde aquí mi
acompañamiento espiritual porque a la distancia sé que ustedes están sufriendo mucho. Como pueblo hermano, ¿sí? de nosotros los colombianos sé que están sufriendo mucho. Y están sufriendo por unas causas que tomaron un rumbo que ha desembocado a lo que tienen hoy. ¿Sí? Acordémonos, las causas. Las causas es que unos partidos tradicionales políticos tomaron decisiones equivocadas algún día y resulta que el ser humano, tú me lo acabas de preguntar, pues he querido emigrar, he querido irme de aquí, no me voy porque pienso que todavía puedo jugarme una batalla y entregar lo que tengo en mi intelecto y en mi capacidad humana para poder transformar este escenario, pero es apenas humano, Jesús, es apenas humano que cuando a ti te pinchan por un lado, tú inmediatamente te esquivas y coges para el lugar antagónico. Entonces, fue tanto el daño que hicieron los partidos tradicionales, digamos que los adecos y los copellanos en su momento, que después se montó otro nuevo y convenció en la oratoria, porque esa es una de las facultades de oratoria, ¿no? La facultad de la oratoria, fijémonos que las facultades de la oratoria son persuadir, disuadir y convencer. Entonces se monta una persona que tiene esa facilidad. Y acordémonos que en los griegos los formaban bastante en la oratoria, para persuadir, disuadir y convencer. Y como entran por los oídos las cosas, por eso allí se forman percepciones creyendo que son ciertas. Por eso por los oídos y por los ojos formamos percepciones. Contrario sensu a las sensaciones, que es probar el pastel, oler los aromas y tocar las texturas. Entonces, allí, cuando no hay coherencia entre esos órganos de los sentidos, o yo llegar a construir en mi intelecto lo que no es y me equivoco. Entonces, por eso resultan, ejemplo, para no ir tan lejos, los Hitlers, ¿sí? Seguramente cuando él empezó allí, no se mostró como lo quería, sino que se mostró otra persona. ¿Y en qué desembocó? En más de 7 millones de personas en la muerte, por decisión de una persona, de un ser humano, ojo, de un ser humano, o sea, somos capaces de dar mucho amor, pero también somos capaces de sembrar mucho odio. Pero Jesús, ¿qué te aconsejo? Acordémonos los tres empaques que tiene el valor, ¿no? Valor y fortaleza. No se concibe valor sin fortaleza. Esos van de la mano, ¿no? Digamos que el papá de la fortaleza es el valor, ¿verdad? Pero ese lleva un dedito agarradito con el otro ahí de la manito, sí, lo lleva ahí agarradito, que es la fortaleza. Y tú decías, yo quisiera irme, tranquilo. ¿Por qué? Porque de las 3 facetas de la fortaleza, yo tengo que ser fuerte para atacar. Yo tengo que tener fortaleza para atacar. Si yo considero que tengo fortaleza para atacar, es porque me he preparado para atacar. Entonces, me estoy preparando espiritual, moral, técnica, táctica, física, psicológicamente para atacar. Me estoy preparando, yo estoy preparado física, técnica, táctica, psicológicamente y espiritualmente para atacar. O segundo, estoy preparado física, técnica, táctica, psicológica, espiritualmente para resistir. Segunda faceta de la fortaleza. O estoy preparado física, técnica, táctica y psicológica y espiritualmente para huir. Cuando yo veo que atenta contra mi vida el quedarme allí, en un sitio, es apenas natural que un ser humano huya. Pero como yo no estoy viviendo allí, sino apenas veo lo que me muestran las noticias, yo tengo un concepto, digamos que estoy mirando por un ojo, y si estuviera allá al lado tuyo, estuviera mirando con el otro ojo, digo, uy, esto todavía está más grave de lo que lo muestran los medios de comunicación. Veo lo que muestran los medios de comunicación y considero grave. Y si estuviera allí, consideraría que es más grave. Y si tuviera esposa, hijos allí, ¿dónde voy a trascender? Entonces yo tengo que, como cabeza, tengo que tomar una decisión. Yo no voy a poder decirte qué decisión es, pero individualmente cada ser humano encuentra una decisión, ¿sí? Para favorecerse y para favorecer a quienes están más cercanos a uno, que son la esposa y los hijos. Y esa es nuestra primera obligación. Vivimos como incoherentes. Ustedes saben, mire, me entrevisté más o menos 1000 jóvenes en 5 años. Les hice a esos 1000 jóvenes unas 10.000 encuestas y entrevistas.
¿Y saben qué? El adolescente dice, es que hay que arreglar el mundo. Hay que arreglar esos países que están en guerra. Pero, y la pregunta mía era, y bueno, ¿y cómo estás con tu papá y tu mamá en la casa? Ay, no, ese viejo jode mucho, yo no le hago caso, yo me vuelvo esta noche. Entonces la pregunta mía era, pero tú quieres arreglar el mundo para hacer la paz, pero no la tienes ni en la casa. Para un adolescente está bien, pero para un adulto yo creo que no está tan bien. Entonces ahí he dejado algo para que construyas dentro de tu intelecto, Jesús. Hay algo que de pronto, si te ha servido, pues bienvenido sea y gracias. Me ha servido bastante, incluso por el hecho también de pensar, o sea, la decisión, como usted lo dice, que está tomada. El problema está es que los afuera lo puedan ayudar a que uno transite. Pero sí, aquí la situación es más grave de la que usted ve. Y una de las cosas es la falta de los valores y la falta de los círculos que usted ha tratado, que para reconstruirlo y volverlo a acomodar va a costar mucho tiempo. Gracias, profesor. Mucho gusto, Jesús. Gracias a ti. Muchas gracias, estimado Jesús. Como siempre, muy, muy pertinente tu intervención. Gracias, estimado Pedro, también por ello. Bien, yo sé que este es una dinámica, un tema que da para mucho. Realmente, estimado Pedro, aflora por tus poros la pasión por una temática que llevas años tratando, donde también se nota la expertise que te respalda, sobre todo en los cuerpos de la policía, donde has recabado mucha experiencia y ahora formándote aún más todavía, realizando una maestría, un posgrado en talento, en dirección humana, también en recursos humanos. Por lo tanto, es muy meritorio lo que estás haciendo y bueno, es solamente instarte a continuar, a seguir avanzando, porque hay mucho por aportar. Realmente estás tocando un tema que es gravitante para nuestras vidas. La Universidad Benito Juárez, les comento, tiene como misión principal, la misión de la universidad es sociocomunitaria y coloca al ser humano por sobre todas las cosas, lo anticipa al ser humano, es el eje principal de la universidad. Por lo tanto, cualquier decisión, cualquier avance que uno realice, incluso en nuestros doctorados, por ejemplo, donde estamos realizando tesis de investigación doctoral, todas pueden tener distintas tendencias, ya sean financieras, económicas, organizacionales, predictivas, etcétera, etcétera, pero cada una de ellas tiene que tener el sello distintivo de tener un impacto real en la sociedad y en el ser humano. Entonces, querido Pedro, ¿qué más decirte? Solo agradecerte. Desde la rectoría de nuestra casa de estudios te envían también los saludos, los agradecimientos, han seguido también muy de cerca tu dinámica y solo, bueno, nos queda agradecerte. ¿Qué más hacer? Ya luego ingresaremos a otra temática también tan interesante como la que tú has planteado. Así que, querido Pedro, la audiencia te agradece, te han llegado saludos de distintas latitudes también, muchos paisanos tuyos que por ahí te saludan, ecuatorianos también, hay colegas de Perú, hay un par de personas también por el lado de Chile, así que, y bueno, tenemos por ejemplo a Isabel que está allá en Puebla, México, y te ha seguido también muy atentamente. Así que, querido Pedro, mis palabras son de agradecimiento. Ahora ya me estoy despidiendo de ti y te pediría tus palabras al cierre para culminar este interesante webinar. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado, nos han visto. Esto apenas es un abrebocas, estamos empezando. Doy mi gratitud también a la Universidad Benito Juárez porque la verdad es que me han atendido divinamente, no tengo queja. Se nota el cariño, el amor, se nota que cuando uno como alumno hace una consulta, mira, inmediatamente se le envía correo y se le llama y se le manda WhatsApp. O sea, es una atención al cliente que me tiene conmovido.
La verdad es que uno se va identificando y por algo mi Dios me puso aquí, diría yo, pues yo he empezado 3 maestrías con varias universidades y la verdad es que uno a veces va como agridulce y se queda y se queda ahí. Y bueno, no sé, pero a mí me ha pasado algo muy especial con la Universidad Benito Juárez de México y aquí he tenido en varios escenarios que exponer acerca de la universidad y pienso que tienen un cúmulo, ¿sí?, de potencialidades para darlo. Tanto tú, Ignacio, como Ana, que la he visto también, o sea, han estado muy en llave, muy en equipo y eso es fascinante. También doy el agradecimiento al rector de la maestría, al director que creo que sí es el doctor Roberto Bolalurs, una persona bastante versada en estos temas. Sí, yo tengo un recorrido social que lo entrego porque pues este cuerpo va a tener que morir algún día y yo pues no coloco casi nunca que soy autor de nada, ni soy dueño de nada, sino que entrego todo y no me interesan ni derechos de autor ni nada de eso. Eso no me interesa a mí porque bueno, en lo que trabajo pues vivo y ya, y no espero ningún dividendo de ningún libro ni de ningún artículo ni nada de esas cosas. Me interesa es que lo que me ha construido la humanidad, porque lo he cogido de afuera, y entonces hay que devolvérselo a la humanidad y ya, así como los árboles dan el fruto, nos lo comemos y la semilla va al piso y van naciendo solos y a veces decimos, bueno, ¿y quién sembró este árbol? Ala, ¿sí? Pero ya me comí el mango y uno dice, bueno, ¿a quién le damos las gracias? Pues a otros, ¿verdad? Y a veces hasta ni a otros, sino silvestremente. Pero lo más importante, mi estimado Ignacio, yo voy a finalizar, porque ya son las 7:18, para terminar 7:30, digamos, para tener un media hora de break antes de comenzar con la quinta conferencia internacional. Miren, a veces pretendemos caprichosamente andar por la humanidad, ¿sí? Pretendemos caminar caprichosamente por la humanidad, logrando aceptación, pero logrando aceptación a costa de poder, más no de aceptación, ¿ya? Fijémonos en 3 asuntos claves en el ejercicio del mando en la empresa o en cualquier parte, llámese una empresa pública, empresa privada o empresa castrense. Hay una autoridad legal, es decir, un acto administrativo que nombra a una persona para un cargo, ¿ya? Pero ese puede ser fácil de conseguir, ¿sabes? Y los que me están escuchando saben que si uno se forma en abogacía, luego elige un derecho administrativo, un derecho comercial, un derecho internacional, un derecho aduanero, etcétera. Si es médico, una especialización, una oftalmología, una cancerología, una neurología, etcétera. Si es administrador de empresas, entonces escoge una financiera, una contaduría, algo presupuestal, etcétera, mercadeo, etcétera. Entonces es una decisión. Yo busco formar mis conocimientos y llego a un top que me pueden dejar en una organización una autoridad legal, o sea, un nombramiento. Pero después viene algo importante, mi autoridad moral. Mi autoridad moral. A veces esas dos no encajan. Y lo más grave, viene el tercer escalón, la aceptación. A uno, cuando más lo aceptan, es porque más justo es. Puede que no se haya formado tanto, pero si en el cargo que está, a pesar de no tener el conocimiento, es justo, ese ser es más aceptado y es más líder que quien pretende ser líder jerárquicamente. Entonces, somos caprichosos y pretendemos querer mostrarle a la humanidad una cosa y con nuestros actos y nuestras acciones ser otros. Ahí queda como el interrogante, sería bonito ese, no definirme a mí, que a mí me definan, que en una prueba yo mismo definirme en unos formatos, sino que más bien que otros por donde yo he pasado me definan. Por eso quien es jefe o gerente, para continuar en esa gerencia, debería ser evaluado por todos los de abajo. A ver si quieren que ese siga mandando, orientándolos y llevándolos. Ese que dice, conmigo, síganme. Y no el que manda, avancen. Y yo miro desde afuera. Sino, ese sí es el verdadero liderazgo. Y por eso, en este tercer milenio, y nos hemos dado cuenta que han ido apareciendo menos líderes. Porque la incoherencia está en la palestra y en el pan de cada día, mi querido Ignacio. Muchas gracias, estimado Pedro. Gracias por esas palabras al cierre, siempre inspiradora. Así que
Muy bien. ¿Qué más? Desearte, darte las gracias entonces y ya nos estamos desconectando para ingresar entonces a la otra sala y los invito a ustedes que están asistiendo a la conferencia del profesor Pedro Yáñez a que no se asistan a la conferencia de los empresarios mexicanos. Es muy interesante. Así que, amigos míos, será entonces hasta una próxima. Disfruten su fin de semana. Que Dios los bendiga y estamos conversando en una próxima convocatoria. Un abrazo, querido Pedro. Gracias. Gracias, mi estimado Ignacio. A todos los hermanos latinoamericanos y norteamericanos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, chao.